Ya está con nosotros aquí Dana Corres, activista y feminista. Usted ya la conoce, ha estado con nosotros varias veces para hablar de su entrevista con gente chingona. Dana, bienvenida. Hola. Hola. Hola, hola. Nos uniformamos hoy. Nos uniformamos, sí, muy bien. Muy bien. Muy bien, nos vemos. Dana, tu entrevista a Adriana Patlán. Adriana Patlán, que es una mujer muy chingona, feminista de muchos años, que nos cuenta en la entrevista chingona cómo fue su andar para convertirse y llamarse feminista, su camino además a través de la política. Ella formó parte de esa lucha que se dio en el 2000 de un partido feminista y una presidenta feminista, ¿no? Entonces, pues bueno, nos cuenta todo eso y nos cuenta de las dificultades de construir un movimiento político desde el feminismo y de más o menos qué tendríamos que estar hablando hoy ante este nuevo proyecto político, de cómo podemos las feministas insertarnos. Y otra cosa muy interesante que cuenta en la entrevista es sobre la votación en el Consejo, en la Junta de Gobierno de Mujeres, de la cual ella es parte, ella es consejera, y cómo fue todo ese proceso en el que al final se decidió y se votó por la reducción pues sí, al presupuesto, ¿no? Sí, vaya reto que tiene con esta reducción al presupuesto para la atención a las mujeres, que son, como ella dice, las más pobres de las más pobres. Sí, ¿no? Y las que estamos sosteniendo la pandemia, sí. Dicho sea de paso, ¿no? Sí. Y que es una cosa que además seguramente seguiremos hablando, dado que por lo que vemos muchos niños no van a regresar a la escuela, todavía no lo sabemos, pero es muy probable que muchos niños no regresen a la escuela, y entonces ¿quiénes vamos a sostener eso? Pues las mujeres, ¿no? Se antoja difícil. Me llama la atención esta parte en donde habla no solamente de las situaciones que se pueden enfrentar al nivel de entendimiento dentro de un sector de gobierno, por ejemplo, sino de la propia atomización al interior del movimiento feminista. Claro, tendríamos también que estar hablando de construir una estrategia en conjunto, entendiendo que el feminismo es un movimiento que lucha por... pues más bien es una lucha colectiva, no es una lucha de una y otra, sino una lucha colectiva, y de cómo podemos las mujeres llegar a acuerdos y llegar a consensos. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero sí es importante que construyamos juntas una estrategia política, ¿no? Para lograr que se destraben leyes, que se genere cierta política pública, que se logren ciertos presupuestos, que es, por ejemplo, una lucha que hemos estado viendo sobre todo en esta administración, que aunque hay muchos avances en muchas cosas, parece haber ciertos retrocesos. Entonces las mujeres feministas tendríamos que estar organizadas, ¿no? Y esto es parte del panorama que estamos viviendo, no solo en este sector, sino en todos. Se está buscando que todos jalemos para el mismo lado, Azul. Dana, pero nos presentaste, ¿nos traes un pedacito de la entrevista? Sí, claro, por favor, Sí. vamos a verlo. Nunca entendí la desigualdad, nunca entendí desde que era chiquita que alguien fuera diferente por su preferencia sexual, pero no tenía la teoría, sin embargo lo sabía. Nos veían como las raras porque pues hablábamos de aborto en ese momento, pues nadie hablaba de aborto, de la violencia contra las mujeres como parte de nuestra agenda política, pues todo el mundo se queda. La legalización de la marihuana, que ahora todo el mundo dice, pues sí, sin problemas, que se despenalice, hay que fumarla, que se siembre. Bueno, pues nosotras lo poníamos y todo el mundo nos decía, o sea, el partido de las marihuanas, de las abortistas, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita. Claro, el CONAPRED se ha quedado atrás, fue un ícono en su momento cuando surgió hace 20 años y porque nunca nadie hablaba de discriminación, pero sí hay que hacerlo más cercano a la gente. Todas van a estar contentas de que quede porque no se trata de cosas personales, sino de un proyecto político, comunitario, que ponga en el simbolismo lo importante que es hacer comunidad y ponernos de acuerdo entre muchas que no estemos de acuerdo. Ahí Adriana Patlán, haciendo alusión a su trayectoria, a su recorrido como feminista, una cosa muy distinta ser feminista hace 20 años, 30 años que ahora. Dana. Y es una como cosa, se ha recorrido sí. un camino. Y hay que importante. decir, y hay que agradecer a muchas que vinieron antes de que nosotras, y hay que decir que hoy somos la ciudad que somos. Yo creo que una ciudad con derechos, ¿no? Y una de las ciudades más progresistas que tenemos, no solamente en este país, sino a nivel Latinoamérica, y hay que decir que en gran parte es gracias a las feministas y al proyecto político que las feministas abanderaron, las feministas de hace 20 o 30 años, donde estaban solas y donde, como ella dice, no eran las loquitas, las marihuanas, las abortistas,
Y hoy pues es una ciudad donde está plenamente garantizado el derecho a decidir, por ejemplo, ¿no? Y donde tenemos unas discusiones que son absolutamente nuevas y progresistas, ¿no? Para el resto del país, por lo menos. Oye, y deja entrever ahí que el COPRED se quedó 20 años atrás, que es fundamental también la labor que hizo en su momento, pero ¿qué ha pasado con el avance y con el mismo progresismo? Claro, y ahí un poco también hablamos de la alerta de violencia de género y de cómo pues se quedó estancada, ¿no? Y cómo parece ser que fue una lucha que lucharon muchas feministas, ¿no? Y que se logró, pero que pareciera un poco haberse quedado en un cajón, un poco tiene ciertas cosas que tendrían que mejorarse. Hay varios estudios que lo prueban, por lo menos yo en mi tema, y ahí también lo digo, que tiene que ver con movilidad y espacio público, pues hubo muchas alertas de violencia de género que nomás hicieron copy-paste de la otra alerta de otro estado y entonces ya nomás se puso y también se convirtió en una lucha política entre la federación y entre el municipio. Es decir, lo que dice Adriana también allí es, tendríamos que estar replanteando muchas cosas. La 4T nos permite o nos invita a hacer estas reflexiones, pero no podemos quedarnos solamente en híjole, no pasó y son unos machos y ya. Tendríamos que llevarla más allá y es una de las partes finales de la entrevista. Ella dice, llevémoslo a la propuesta, lleguemos con el funcionario a decirle, ok, esto está mal, pero te voy a decir por qué está mal. Y no solamente te voy a decir por qué está mal, sino que también te voy a mostrar qué es lo que tienes que hacer y cuánto cuesta. ¿Es triste que tengamos que hacerlo? Sí, pero después de 20 o 30 o 40 años de un Estado completamente desmantelado y de pues, corrupción y un montón de cosas, pues creo que este nuevo país lo estamos construyendo entre todos y todas y un poco es lo que nos toca hacer, ¿no? No estoy segura de que sea triste, en todo caso es lo que se requiere, ¿no? Sí, o sea, sí. porque además es una de las cosas que ha fallado. Creo que de pronto se ha manifestado mucho enojo, con razón, pero esta parte de cómo construimos propuesta, de pronto está flaco, ¿no? Sí, y creo que es un gran reto tanto para los que hoy denominamos oposición, pero también para la sociedad civil organizada, ¿no? Es una nueva forma de hacer gobierno y esto nos implica nuevos retos y nuevas estrategias. No podemos seguir haciendo las cosas como las hacíamos hace 6 años, hace 12, hace 18, ¿no? Tendríamos que estar replanteando la estrategia y haciendo críticas mucho más finas y detalladas sobre lo que está mal, ¿no? Hablemos con APRED, hablemos alerta de violencia de género, hablemos del INMujeres también. ¿Qué ha fallado con el INMujeres en los últimos años y por qué parece que no tiene dientes o que está coja o qué está pasando? Y también ella lo dice allí, qué están haciendo los estados y qué están haciendo los municipios, porque ellos también tienen facultades y pareciera que todo se lo cargamos al presidente o todo se lo cargamos a la federación y tendríamos también que estar hablando de los otros niveles de gobierno, ¿no? Sí, y sobre esto precisamente los estados, los municipios, ¿cómo responden ante algunos recortes de presupuesto para la atención a las mujeres? Porque ellos tienen la facultad de dar recursos, no estar dependiendo de gobierno federal para recibir o para emular o para imitar. ¿Cómo ha sido, Dana? Eso es básicamente lo que dice Adriana también allí en una parte, ¿no? Es decir, ¿qué también está haciendo el municipio para dar a estos refugios y para dar a estos espacios que son exclusivos de las mujeres y también cómo lo han gastado, ¿no? Claro. Muchas veces lo veíamos en el Día Internacional de la Mujer o cada 25 que hablamos en contra de la violencia, ¿qué están haciendo para... Y, o sea, luego ves y cursos de belleza y cursos que nada tienen que ver, ¿no? Hay una falta también quizá de capacitación, que creo que también tendríamos que estar hablando de cómo está organizado el municipio. Ya más adelante espero hacer una entrevista chingona para que hablemos de municipalismo y de cómo quizá el modelo del municipio ha fallado. Es una cosa que hablamos mucho en temas de urbanos y de ciudad, pero lo hablaremos más adelante. Habrá que encontrar a la gente chingona para hacerlo, ¿no? ¿Ya la tienes? Vale la pena la entrevista a Adriana Patlán en tu canal de YouTube. Sí, por favor, síganme en redes. Me encuentran como Dana Corres, Dana con una N y Corres es mi apellido. Ahí me encuentran. Antes de que nos vayamos, rápido, en un segundo, ¿qué esperas de mañana de la resolución de la Suprema Corte con el tema del aborto en Veracruz? Pues, o sea, las feministas están muy organizadas allá, entonces esperemos que suceda, o sea. Sí, pero también los que están en contra están muy bien organizados. Bueno, están muy organizados, pero no también. Ya ves que luego chocan, ¿sabes? Entre ellos. Se han hecho visibles. Ya luego no frenan. Tienen mucho dinero, o sea, sí hay todo un lobbying detrás. Y chocan entre ellos, pero ahí están también haciendo mucho ruido, ¿eh? Sí. En fin. Mucho ruido. Estaremos muy pendientes. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Gracias. Bye. Y a usted muchas gracias por habernos acompañado. Sigue Conecta Cultura.
La cartelera. Conecta cartelera Sí. cultural.